Hola, buenas noches a todos. ¿Nos escuchan? ¿Nos pueden confirmar por el chat si nos escuchan bien? Ok, perfecto. Sí, buenas noches a todos. Entonces, gracias por conectarse y sean todos bienvenidos a nuestra charla del programa especializado en Advanced Analytics and AI, presentada por Educación Ejecutiva de UTEC. El tema de hoy será generando valor mediante casos de uso disruptivos de AI, el cual estará a cargo de Antonio Roig, director y principal expositor del programa. A mí lo acompañará Carlos Calderón, director de la Academia de Ciencia de Datos y AI de Educación Ejecutiva de UTEC. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, puedan dejar la opción de preguntas y respuestas, botón que encontrarán en la parte inferior de Zoom. Al finalizar la charla, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para proceder a atender todas sus preguntas. También al final de la sesión, pondremos una encuesta de satisfacción de la charla, a la cual podrán entrar escaneando el código QR que pondremos en pantalla y el link por el chat. Agradeceríamos muchísimo que puedan responderla. Ahora sí, sin más preámbulo, doy el pase a Antonio Roig y Carlos Calderón. Sean bienvenidos. Muchas gracias, Ignacio. Permíteme, Antonio, buenas noches, tomar la palabra de arranque para hacer algunos protocolos primero y luego darte el pase con mucho gusto, por supuesto. El tema que hoy nos convoca clarísimamente es una exposición que tendremos hoy día la fortuna de escuchar, palabras de Antonio acerca de 4 casos de uso usando analítica avanzada e inteligencia artificial. Pero permítame, por supuesto, mientras van uniéndose algunos otros participantes, empezar dándoles la bienvenida a todos los que ya están con nosotros y haciéndoles llegar, por supuesto, un caluroso saludo, un afectuoso saludo desde la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC, y todo el equipo de educación ejecutiva de UTEC también. Tenemos más de 2 años con nuestro emprendimiento, con la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Tenemos más de 350 profesionales ya graduados en más de 7 programas que hemos logrado desplegar durante este periodo. Muchos de estos programas ya con presencia en varios mercados de la región, entre los cuales está aparte Perú, por supuesto, México, Colombia y Ecuador, mercados que hemos incorporado recientemente a nuestro portafolio de mercados, donde con mucho gusto estamos tratando de llevar nuestras soluciones de conocimiento a todos estos profesionales que están participando. Bien, ya, bueno, somos más de 100 personas. Voy a empezar presentando a Antonio Roig. Es el actual director del programa de Advanced Analytics, es fundador y director del programa Advanced Analytics and AI de UTEC. Antonio tiene una larga trayectoria y experiencia en el mundo de los datos. Él es ingeniero industrial de la Universidad de Lima con un MBA en la Kelley School of Business, que es la Universidad de la Universidad de Indiana, la Escuela de Negocios de la Universidad de Indiana, y un MBA también en la Universidad de Manchester. Ha trabajado en diversas compañías del mundo corporativo, Dell, Telefónica, Bellcorp, Interbank, Teradata, y también recientemente en un emprendimiento de inteligencia artificial, 100% dedicado a soluciones de inteligencia artificial, que es Ataria. Bueno, Antonio, estamos trabajando juntos en esta iniciativa de llevar conocimiento y formación profesional a los ejecutivos desde esta es nuestra segunda edición del programa Advanced Analytics, del que hablaremos también seguramente en algunos momentos. Pero hoy, como todos están invitados para escuchar lo que Antonio nos tiene que contar, voy a cederle la palabra a Antonio. Bienvenido, un placer enorme volver a vernos, Antonio. Te cedo la palabra para que continúes con la sesión. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a todos los participantes que se han conectado el día de hoy. Gracias por la preferencia y por confiar en el conocimiento de este tema que tanto nos apasiona, que es la inteligencia artificial y la analítica avanzada. Bueno, voy a compartir mi pantalla.
Permíteme solo un disclaimer que había olvidado mientras compartes la pantalla, Antonio. Era invitarles a todos, por supuesto, como siempre suele ocurrir. Vamos a tomar unos minutos para la presentación de Antonio y, por supuesto, habrá un espacio para preguntas y respuestas que con mucho gusto Antonio atenderá y yo moderaré también con mucho gusto en la siguiente parte de la presentación. Así que vayan dejando sus inquietudes, anotándolas en el botón inferior de la pantalla. Hay una indicación ahí de Q&A, preguntas y respuestas, donde gustosamente las atenderemos. Adelante, Antonio. Muchas gracias, Carlos. Antes de empezar, me gustaría hacer un agradecimiento a la Universidad UTEC, al área de educación ejecutiva, por facilitar estos webinars de transmisión de conocimiento, de compartir experiencias, en este caso, concretamente casos de uso. Un agradecimiento a todo el equipo que nos acompaña hoy día y en particular a Carlos, que es el director también del programa. Bueno, hoy vamos a hablar de analítica disruptiva, ¿no? Vamos a hablar, de hecho, de casos concretos. No vamos a hablar mucho de teoría, no vamos a hablar vamos a hablar al contrario de efectos prácticos de la analítica avanzada y la inteligencia artificial. ¿Me pueden confirmar, por favor, si están viendo la presentación? Se los agradecería. Sí, está desplegado. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, es inevitable hablar de lo que son los casos de uso, ¿no? Muchas personas me preguntan qué es un caso de uso, cuál es la diferencia entre un caso de uso y una POC o una prueba de concepto. Y lo que queremos hoy es justamente dejar en claro eso, la diferencia, cuál es el beneficio de un caso de uso, y concretamente presentarles 4 casos de uso que hemos desarrollado en algún momento y para transmitirles los tipos de beneficios y el tipo de valor agregado que se puede generar con la analítica avanzada y la inteligencia artificial concretamente. Bueno, la agenda de hoy va a ser la siguiente. Vamos a empezar con una breve parte aclaratoria que nos va a ayudar a entender cuál es la diferencia entre caso de uso y prueba de concepto, ¿no? Que son de hecho términos y terminologías muy importantes al momento de implementar soluciones de inteligencia artificial de cualquier tipo, ¿no? Y luego veremos por qué. Luego veremos, recorreremos algunos tipos de casos de uso por función de empresa y por industria, cuáles son los típicos casos de uso que se manejan en cada industria en particular, para luego pasar a 4 casos de uso concretos, con valor generado demostrado, que son los siguientes. El primero que veremos es un caso de uso de Customer Journey aplicado a una empresa retail, a través de analítica de Enpath Analytics y Sankey Charts. Luego veremos un caso de telemetría analítica para el mantenimiento de vías asfaltadas y no asfaltadas. En tercer lugar, veremos un caso para el cultivo de langostinos y en general para el cultivo de productos hidrobiológicos en el Perú. Y finalmente pasaremos por casos de uso aplicados a la medicina y a la salud concretamente. Terminaremos esta exposición con un recuento de los takeaways y las conclusiones principales. Luego hablará una persona del equipo comercial de UTEC para finalmente acceder a las preguntas que ustedes tengan sobre este webinar, este conversatorio. Bueno, empezaremos con lo primero. Como les mencionaba, cuando se habla de inteligencia artificial es inevitable hablar de casos de uso y muchos se preguntan qué es un caso de uso, ¿no? La definición de un caso de uso es un término acuñado hace muchos años para el desarrollo del software y desarrollo de soluciones de sistemas. Básicamente implica o describe el proceso a través del cual un usuario, una persona, un profesional emplea una metodología aplicada para generar un objetivo particular.
y este objetivo generalmente es la solución de un problema, ¿no? De hecho, el caso de uso implica la descripción de diferentes pasos y etapas para la implementación de la solución final o para la operacionalización de la misma en una plataforma ya sea digital, en un ambiente Data Warehouse, en un ambiente Data Lake o un ambiente Hadoop. De hecho, un caso de uso no es única y exclusivamente aplicado al mundo de la analítica de sistemas, también se puede utilizar incluso en la cocina. Es una secuencia de pasos para lograr un objetivo, una solución o una receta en este caso particular. El caso de uso generalmente tiene tres elementos claves. El primero es el actor, que es la persona o grupo de personas interactuando con el proceso, haciéndolo mover. Luego el sistema, que es el proceso en sí, que se necesita implementar para lograr la solución final asociada al caso de uso, y finalmente un objetivo o una meta adecuada, ¿no? Esto es lo que respecta a un caso de uso. Un caso de uso, además, tiene una solución comprobada o un camino comprobado. No hay que hacer un análisis de feasibility o para saber si la implementación del mismo va a llegar a una solución concreta o no, porque eso ya se ha comprobado. Entonces, tengan en cuenta que todo caso de uso ya tiene un valor comprobado, tiene una solución comprobada, y no hay que reinventar la pólvora. Simplemente hay que replicarlo en diferentes empresas, en diferentes industrias, en diferentes situaciones o circunstancias. Pero ¿cuál es la diferencia con una prueba de concepto? Que también es otro término que se utiliza en la inteligencia artificial y en general en sistemas. Este término también es acuñado en el desarrollo de software y sistemas. A diferencia de un caso de uso, una prueba de concepto intenta demostrar o lograr si una solución o una ruta de pasos o una metodología es viable y será exitosa. De hecho, la diferencia con el caso de uso es que la prueba de concepto no necesariamente implica una solución comprobada, ¿no? Igual tiene beneficios porque ayuda a los responsables a identificar brechas entre los procesos y además tiene diferentes características asociadas al costo-beneficio para validar si estas características de una eventual solución. Además, permite identificar riesgos y errores en una etapa muy temprana, ¿no? Para luego corregirlos y convertir una prueba de concepto luego en un caso de uso. Finalmente, proporciona un claro sí o no al inicio del proyecto para saber si una solución puede ser implementada adecuadamente y va a generar el valor que uno espera al respecto, ¿no? Entonces, esta es la diferencia, ¿no? Hoy vamos a ver casos de uso, es decir, son soluciones de inteligencia artificial aplicada con valor comprobado y con eficiencia, ya sea financiera o económica, comprobada, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de casos de uso? Este es un ejemplo que resume casos de uso en cinco funciones empresariales, en marketing y ventas, en supply chain y logística, en servicio al cliente, en gestión del riesgo y en recursos humanos. Como verán, los cuadrados internos denotan casos de uso, es decir, soluciones comprobadas que pueden ser replicadas a diferentes industrias, empresas o realidades. Por ejemplo, en marketing y ventas tenemos el típico caso de uso de reducción de churn o reducción de fuga de clientes. Esto es algo que ya se ha comprobado desde hace muchos años que modelos de propensión a la fuga resultan en una eficiencia en el manejo, en la gestión de la retención y la lealtad de los clientes. Los casos de uso de pricing y promotions, que de hecho tienen muchos subtipos de casos de uso, pero en general son casos de uso que generan valor al bottom line, es decir, al EBITDA, en función de la gestión y el modelamiento de elasticidades y el willingness to pay del consumidor. Tenemos modelos también de marketing ROI para medir la rentabilidad de todas las acciones de marketing. En supply chain podemos ver casos de uso que van desde demand forecasting, planeamiento de la demanda, hasta la optimización de el inventario y los almacenes.
En servicio al cliente, casos de uso de Customer Journey, que ahora vamos a ver uno de ellos, que además tiene un área gris y puede ser ubicado en marketing y ventas, veremos por qué. Casos de uso de optimización de agencias o de tiendas de diferentes industrias, ya sea de un banco o de una cadena de supermercados. En gestión de riesgo tenemos generalmente los casos de uso de detección de fraude y de modelamiento crediticio que aplican mucho para banca y seguros. Y en recursos humanos, algo que es nuevo en el Perú, que se está empezando a explorar, hay algunas startups que ya empiezan a aplicar analítica para la gestión de recursos humanos. Tenemos analítica aplicada para la estructura de los esquemas de compensación, para el reclutamiento, para la identificación de high potentials e inclusive para formar equipos altamente eficientes. Esto es un resumen de los distintos casos de uso, y de nuevo repito, los casos de uso ya tienen soluciones y valor agregado comprobado que se pueden aplicar a diferentes funciones de negocio. Ahora, ¿qué ejemplos de casos de uso tenemos antes de los 4 que vamos a ver hoy? Ignacio, te pido por favor si faltando 10 minutos para mí, yo voy a hacer 40 minutos, me avises, te lo pediría por favor porque no apreté el cronómetro. Mil disculpas. No hay problema, te avisamos. Muchas gracias. Acá hay algunos ejemplos de casos de uso. En salud hay, hay diversos casos de uso, hoy vamos a ver uno de ellos. Está el de consultas digitales a través de chatbots o robots de interacción, cirugías asistidas a través de robots mecánicos, desarrollo de nuevas medicinas a través de algoritmos, esto se usa mucho en farma. En servicios financieros, como les mencionaba, la detección de fraudes y lavado de dinero es un típico caso de uso que se aplica y que tiene un valor comprobado en la reducción del fraude y la identificación de casos delictivos. El credit scoring, que se utiliza mucho, de hecho se utiliza mucho en la identificación del perfil de un eventual prestamista. En educación están los modelos, casos de uso de learning personalizado, algoritmos aplicados a la detección de plagios en los estudiantes. Esto se usa en algunas universidades ya en Estados Unidos y en Europa. No estoy seguro si acá en el Perú ya se aplica. En energía está el energy trading o la optimización de las redes de energía en alguna ciudad o alguna región. Luego en retail podemos ver los modelos de NBP, que son en inglés significan el siguiente mejor producto o Next Best Product o Next Best Action, que son la siguiente mejor acción, modelos de estimación de la demanda y optimización de inventario, modelos de pricing, como les mencionaba, que tiene mucha aplicación en los supermercados, especialmente el pricing dinámico en el e-commerce, como lo vemos en tiendas tipo Amazon o Mercado Libre, digamos, ¿no? Perdón, en Mercado Libre no aplica pricing dinámico, sino en otras tiendas tipo Amazon. Y los modelos de segmentación típicos que nosotros ya conocemos. En entretenimiento, particularmente en teatro y cine, se emplea la personalización del contenido. Ustedes verán que en Netflix la recomendación de películas tiene una inteligencia por detrás, o la generación automática de subtítulos, que lo podemos ver también en YouTube, eso también tienen algoritmos de inteligencia artificial, son casos de uso comprobados, con un valor generado ya comprobado. En bienes de consumo están los modelos de demand forecasting, segmentación de productos dependiendo de la rotación o del margen que genera cada producto, cada SKU, modelos de machine vision para identificar cómo los consumidores manejan los anaqueles o observan los anaqueles o incluso una página web. Y en agricultura, algo en lo que hemos estado últimamente involucrados, el monitoreo de cultivos y de suelos a través de imágenes de computer vision o drones con cámaras multiespectrales, el manejo de la optimización de las rutas de camiones y de tractores, incluso tractores autónomos, como podemos ver en el ejemplo, eso es algo ya que implica algo, bastante de robótica, el control de las plagas a través de imágenes satelitales que
intentan identificar el área foliar o el área foliar de un cultivo, y el farming de precisión, ¿no? O el cultivo de precisión más detallado. Entonces, estos son algunos ejemplos de casos de uso por distintas funciones de negocio, como lo hemos visto en el primer slide, y por distintas industrias. Bueno, hoy vamos a ver 4 casos de uso concretos que hemos implementado en alguna empresa, en alguna institución, y me gustaría compartirlos con ustedes porque creemos en UTEC y especialmente en el programa de analítica avanzada de inteligencia artificial, que esto es un gran reto, no solo para las empresas en el Perú, sino para todos los profesionales que estamos involucrados en este mundo, ¿no? Creemos que hay mucho por hacer, creemos que hay mucho por investigar y mucho por aplicar, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el primer caso de uso, que es de Customer Journey. Para comenzar, les voy a explicar lo que es un Customer Journey. Un Customer Journey es un viaje que tiene un consumidor de principio a fin para realizar ya sea una compra, la activación de una tarjeta de crédito, realizar un reclamo o la compra de un pasaje online, ¿no? Es un viaje de principio a fin, es decir, una experiencia de principio a fin. En el ejemplo que estamos viendo, que de hecho es un caso para el sector salud, estamos viendo los pasos que siguen las Adrianas del mercado, que están segmentadas. Son las de 25 años que tienen tipo de sangre B+, generalmente deportistas, celíacas, que viven en el Perú, que tienen un perfil de atención médica, un perfil de ingresos brutos y algunas preferencias de contacto, ¿no? Entonces, ella quiere tratarse de apendicitis. Entonces, para tratarse por apendicitis, tiene que hacer un recorrido desde que identifica el síntoma hasta que le dan de alta luego de la operación. Entonces, esto es un Customer Journey. Un Customer Journey es la identificación de pasos que sigue un consumidor o un cliente para vivir una experiencia concreta. Ya puede ser, ya sea de compra, de reclamo, de activación o de atención al cliente, ¿no? Entonces, generalmente en los Customer Journeys se empieza con un estudio cualitativo, que es como el que vemos en la pantalla. Se identifican los pasos que tiene cada etapa de la experiencia, los objetivos del mismo, siempre desde la perspectiva del cliente. Los touch points son justamente los momentos de interacción. Por ejemplo, cuando ella identifica el riesgo, probablemente su primera interacción va a ser a través de una app de una empresa de seguros o una clínica. Luego va a solicitar una cita vía telefónica o por vía presencial. Luego va a ser diagnosticada por un médico para finalmente recibir un tratamiento que puede ser una cirugía o no y ser dada de alta. A lo largo de este Customer Journey o de esta experiencia hay sensaciones y sentimientos, pensamientos y un nivel de satisfacción para cada etapa, ¿no? Esto es lo que se hace antes de pasar a un modelamiento analítico, cuantitativo. Luego se identifica el principio y el fin de cada etapa, de cada Customer Journey, ¿no? Si se dan cuenta, esta es la distribución del inicio y el fin del Customer Journey, y esta es la duración por cada celda. Por ejemplo, en el 10% de los casos de atención de apendicitis, la interacción se inició en un consultorio y terminó en una sala de emergencia. El 15% inició en una sala de emergencia y terminó en una sala de emergencia. El 25% se inició en un celular o el app y terminó en un consultorio. Y así sucesivamente. Y lo de la derecha nos muestra la duración promedio. Entonces, hasta ahora no hemos aplicado analítica. Hemos hecho un análisis cualitativo del Customer Journey a través de un mapa de Customer Journey. Luego se hace un primer acercamiento al principio y fin para identificar dónde hay brechas, dónde hay potenciales ineficiencias, dependiendo de la duración de cada sub-journey, digamos. Y lo que viene sí ya es la parte analítica, ¿no? Luego de haber hecho esto, luego de haber ejecutado la parte cualitativa, se hacen modelos como los que estamos viendo, que se llaman los N-Path Analytics, ¿no? Analítica de N pasos.
Generalmente para esto se utilizan modelos en Python, en R o en alguna aplicación o plataforma que ya los tenga embebidos. Y lo que sirve en este caso es identificar las rutas críticas por cada Customer Journey, ¿no? Por las rutas críticas en este caso, de las adrianas que están dispuestas a tratarse por apendicitis, ¿no? Luego los resultados de este tipo de analítica se muestran en Sankey Charts, que son el gráfico que estamos mostrando al lado izquierdo, se llama un Sankey Chart, y se analiza cuáles son las subrutas que siguen todas las adrianas que tienen o quieren tener un tratamiento por apendicitis. Entonces, en resumen, Customer Journey o Customer Path, se le puede llamar, se puede aplicar a muchas industrias. En este caso en particular, nosotros lo hicimos en la industria retail, en una empresa que requería mayor visibilidad y entendimiento de las diferentes interacciones cross-channel o en los múltiples canales de interacción que tiene este retailer para identificar rutas óptimas, ¿no? Ahora, ¿qué canales puede tener un retailer? Digamos, cualquier retailer de acá, cualquier supermercado puede tener una aplicación, puede tener una página web, puede tener un call center, puede tener atención presencial, puede tener la visita al supermercado. Entonces, la idea es identificar toda esa información. Si se dan cuenta, no es tan fácil tener los weblogs, no es tan fácil tener los logs de navegación de una aplicación, además de los consumos que puede tener el mismo consumidor en el supermercado de manera presencial y las llamadas que puede haber tenido a un canal de atención. Entonces, lo primero que se hace es ingeniería de datos para consolidar toda la data, darle forma, y luego a través de modelos de feature engineering, optimizarla, prepararla para justamente hacer el modelamiento. Y como les muestro acá, las soluciones de End-Path Analytics te ayuda a identificar las rutas óptimas y sobre ello identificar dónde se pueden realizar mejoras de atención, mejoras de interacción, mejoras en tiempos de solución de reclamos, etc. Esto tiene muchas aplicaciones, como les digo, puede aplicarse a diferentes fines dentro de cualquier industria. En este caso en particular, del cliente retail al que me estoy refiriendo, quería entender cuál era el comportamiento multicanal de un cliente, cuáles eran sus interacciones antes de hacer una compra en particular o un reclamo concreto, ¿no? El segundo caso de uso es de mantenimiento de vías asfaltadas y no asfaltadas a través de analítica mediante sensores y telemetría. Teníamos un cliente que recorría 1000 kilómetros en sus plantaciones en la selva peruana y los caminos eran no asfaltados. Entonces ellos incurrían en un gasto considerable de mantenimiento de vías anual y necesitaban optimizar este gasto mediante la identificación de tipos de deterioro. Entonces lo que hicimos en un primer lugar es modelamiento de computer vision para segmentar los tipos de deterioro según las imágenes. ¿Cómo hicimos el levantamiento de las imágenes? A través de cámaras especiales, ¿no? Colocamos cámaras en los camiones que recorrían los kilómetros de vías de las plantaciones. Estas cámaras nos tomaban fotos, estas fotos las ordenábamos y a través del algoritmo de Computer Vision nos permitía categorizarlas según tipo de deterioro, ¿no? Como podrán ver, hay un ejemplo del código y de los tipos de deterioro identificados, ¿no? Habían tipos de deterioro con maleza en el medio, invasión de maleza en los bordes, gravilla muy gruesa, huecos en las laderas, en fin, encontramos entre 10 y 15 tipos de deterioros en esta empresa, deterioros de vías. Adicionalmente, las cámaras que colocamos en los autos tenían unos sensores de telemetría que nos permitían levantar información de acelerómetros, velocímetros y
y giroscopios, y nos permitía entender la vibración que tenía el vehículo a lo largo del recorrido. Esto nos permitió segmentar las vías complementariamente a lo que ya nos decía el Computer Vision según el tipo de deterioro, ¿no? La vibración nos decía si el deterioro era alto, medio, bajo, y esta es una muestra de la plantación, donde hicimos un recorrido muestral y vemos que identificamos deterioro según la vibración de los sensores de la telemetría, erosión moderada, hendiduras en las vías, relativamente buenas condiciones, y etcétera, ¿no? Este es un ejemplo de la información que obtuvimos de los sensores, ¿no? Acelerómetros, bueno, aceleración en los 3 ejes, X y Z, velocidad 3D, el movimiento del giroscopio, que nos da una idea de la vibración. Y con esto identificamos identificamos y comprobamos lo que el Computer Vision nos decía. Identificamos una zona que el Computer Vision nos decía que tenía un tipo de deterioro en particular y lo comprobábamos con los sensores de telemetría. Y así generamos un plan de optimización del mantenimiento de las vías que resultó en varios millones de soles de ahorro anuales, ¿no? Entonces, en resumen, este caso de uso tiene 2 partes. Una es la generación de eficiencias en el mantenimiento realizado a las vías. Para esto, como les mencionaba, teníamos un objetivo concreto que era definir procesos de mantenimiento periódicos adecuados según el tipo de vía. Y para tener el tipo de vía necesitábamos data ya sea de imágenes o de sensores para justamente a través de técnicas de clusterización de imágenes o de la información de los sensores, podíamos generar los resultados obtenidos para la optimización del mantenimiento de las vías, que resultaron en 7 millones de soles en un horizonte de 2 años, ¿no? De reducción de gastos, ¿no? Y esto es digamos, el modelo complementario de Computer Vision, que es el de la identificación de patrones a través de imágenes. Acá utilizamos, el objetivo era reducir el costo de mantenimiento complementario a lo anterior, sin embargo, a través de Computer Vision. Para ello, levantamos 2.400 imágenes con unas cámaras de GoPro y otras cámaras especiales durante un recorrido de 60 kilómetros, y a través de los modelos de Computer Vision identificamos estos 10 tipos de deterioro que luego alimentaron este modelo. Y los 2 modelos juntos, tanto el de telemetría como el de Computer Vision, nos dieron el plan ideal que resultó un ahorro de 7 millones de soles en un horizonte de 2 años. El tercer, ¿cómo voy de tiempo? Disculpa, Ignacio. Vamos media hora, no hay problema. Perfecto. Entonces, voy a correr un poco acá. El tercer caso es aplicado al cultivo de los langostinos y en general al cultivo de productos hidrobiológicos. Bueno, muchos de nosotros, me imagino, salvo los que tengan algún tipo de alergia, conocen los langostinos y probablemente los ha probado muchas veces y los siguen probando y les gusta, ¿no? A mí me encantan los langostinos. Soy un fanático del cóctel de langostinos. Y en el Perú es una industria, en el Perú y en Asia, es una industria bastante grande, mucho más grande en Asia que en el Perú, y un poco más grande en Ecuador que en el Perú, pero es una industria bastante importante. Para que tengan una idea, cuando se cultivan los langostinos existe un tipo de enfermedad que se llama el síndrome de la mancha blanca, que se manifiesta, como lo ven en la foto, con pequeñas manchas blancas en los langostinos. Esta enfermedad, que es un virus, genera, para que tengan una idea, pérdidas por $1.000 millones anuales en Asia desde el año 94, ¿no? Por lo tanto, todos los que cultivan langostinos siempre están involucrados en la gestión de la mancha blanca, ¿no? Es una de las enfermedades
que mejor controladas deben estar, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Usualmente, antes de que existan los modelos de inteligencia artificial, se sacaban muestras de los langostinos de las pozas y se veía de una manera estadística, pero mediante estadística descriptiva, qué porcentaje de los langostinos están afectados por la mancha blanca. Y sobre eso tomaban decisiones de cantidad de medicina a aplicar para minimizar la frecuencia de la mancha blanca en los langostinos por poza. Sin embargo, eso no resultaba costo eficiente. Muchas veces se perdían pozas enteras por una gestión ineficaz de la enfermedad. Y lo que hicimos nosotros es lo siguiente, ¿no? Este era un modelo. Este modelo lo que implicaba era reducir el impacto y la propagación de enfermedades en general para evitar el colapso de la población animal y de la mortandad, ¿no? Los objetivos eran monitorear constantemente la salud, ¿no? Identificar causas principales patológicas por granja o por poza, y además identificarlas de una manera temprana para poder tomar las acciones correctivas, ¿no? ¿Qué tipo de fuentes de información se utilizaron? Información del alimento, información muestral del tipo del agua, la temperatura, y además captura de imágenes. A diferencia de cómo se hacía antes, que era a través de extracción del langostino de una manera muestral, se utilizaban en este caso cámaras especiales, UVS o cámaras de infrarred. Las cámaras UVS son Underwater Video System, que son cámaras que se pueden utilizar bajo el agua, pero que tienen unas capacidades de manejo de captura de color multiespectral, y tomamos imágenes de una manera frecuente por diferentes zonas de la granja o diferentes zonas de las pozas. Entonces, a través de las imágenes, a través de la información de la data del porcentaje residual del alimento en el agua, porque eso es una fuente de bacterias y virus, y la temperatura y el pH del agua, hicimos modelos que se complementaban tanto con data estructurada como data no estructurada para justamente detectar tempranamente los agentes patológicos infecciosos asociados a la mancha blanca, ¿no? Esto resultó en un incremento de la productividad de entre un 15 y 20% anual, ¿no? Lo que es bastante considerable, ¿no? Como verán, hasta ahora siempre en los casos de uso que he mencionado hay un beneficio, hay un valor generado concreto, ¿no? Entonces, eso es de hecho importante entenderlo, que es una de las máximas del diseño e implementación de un caso de uso, ¿no? Este era un modelo complementario, que era la predicción de tiempos óptimos de cosecha. No voy a entrar mucho en detalle porque ya no tenemos mucho tiempo, pero acá utilizamos no modelos de computer vision, sino modelos de regresión o principal components, random forest, en base a muestras diarias del tamaño del langostino, ¿no? La medición del tamaño del langostino se puede hacer a través de imágenes tomadas con cámaras subacuáticas. Sí, nosotros no lo hicimos, ¿no? En este caso sí tomamos muestras manuales, ¿no? Pero se puede hacer de una manera más sofisticada a través de cámaras. Los beneficios implicaron la reducción del 20% de los costos asociados al cultivo de los langostinos. Finalmente, perdón, voy a entrar al caso del sector salud. Voy a recorrerlo un poco más rápido. Este caso tiene dos partes. Uno es la optimización de salas quirúrgicas. Como entenderán, una sala quirúrgica implica la optimización de los ingresos que se obtienen de las cirugías que se atienden en dicha sala. Y los objetivos en este caso implicaban desarrollar un sistema de programación de quirófanos inteligente y flexible, y optimizar el uso de la sala en función al tipo de operación, urgencia y rentabilidad, ¿no? Acá la variable rentabilidad era clave. Aunque suene un poco contraproducente, efectivamente las clínicas privadas manejan la variable rentabilidad, y eso
es innegable, digamos. Entonces acá utilizamos información de la historial clínico de pacientes, historial de atención, historial de programación de salas quirúrgicas, y empleamos modelos de machine learning y de regresión, creo que si no mal no recuerdo fue la regresión logística, para realizar una óptima distribución y asignación de las cirugías a las salas quirúrgicas, ¿no? Los resultados benchmark son los que muestro a continuación, ¿no? Un 19% en el incremento en la utilización de los quirófanos. Si se dan cuenta, solo una operación que puede demorar una hora puede generar una rentabilidad en el Perú, al menos, entre 8.000 y 15.000 soles, dependiendo de la cirugía, ¿no? Se redujo en 10% el overtime de los quirófanos y hubo una mejora del 40% en la predicción de los tiempos de cirugía, ¿no? Este es un caso. El segundo es a través de imágenes de computer vision también y algoritmos del mismo tipo. Es el diagnóstico del cáncer de mama, ¿no? Acá los objetivos eran incrementar la exactitud del diagnóstico a partir de mamografías y reducir los diagnósticos falsos positivos, que son los que generan más problemas en la satisfacción de un paciente, digamos, ¿no? Contrario a los falsos negativos, digamos, ¿no? El falso positivo, digamos, va a involucrarse en un tratamiento por gusto, porque digamos, no está enfermo. Entonces, esos son los casos que generaban cierto ruido en la gestión de este instituto médico, ¿no? Las fuentes, bueno, imágenes de rayos X, imágenes de mamografías y, en fin, diagnóstico de los cardiólogos. Acá utilizamos computer vision y algoritmos de deep learning, ¿no? Para mejorar los diagnósticos al punto que vemos en la parte derecha, ¿no? Y en resumen, estos son los 4 casos de uso o 4 tipos de casos de uso que queríamos como equipo de inteligencia artificial y Advanced Analytics de la UTEC compartir con ustedes. Sin embargo, antes de dar el paso al equipo comercial y pasar a las preguntas que ustedes tengan, que veo que hay algunas, bueno, hay varias. Sí, ya tenemos varias preguntas, así que si quieres avancemos con el protocolo y luego pasamos a las preguntas. Perfecto. Solo un breve repaso de lo que hemos visto. Siempre tengan en cuenta que todo caso de uso debe partir por la identificación de un problema, ¿no? Por lo tanto, todo data scientist, todo científico de datos tiene que siempre tener en cuenta que una metodología adecuada de problem solving siempre debe estar asociada al caso. El diseño del caso de uso además se asocia a identificar una hipótesis o varias hipótesis por testear, que luego se testean adecuadamente con el modelo que se realiza en el caso de uso. Y la solución resultante tiene que ser accionable y generar un valor medible, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque un caso de uso que no genera valor realmente no es un caso de uso. Y finalmente, es importante que al momento de operacionalizar, implementar un caso de uso, la solución no es todo tecnología, ¿no? Implica mucho empoderar a las personas involucradas, hay mucho de change management si es que la solución es de analítica avanzada, ¿no? Así que, sin más, pasemos a sus preguntas, seguimos con el protocolo del equipo comercial y encantado de seguir conversando con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Excelente resumen en poco tiempo, 4 casos de uso bien trabajados. Creo que se ha transmitido correctamente el mensaje. Ahora viene viene UTEC, ¿no? Sí. Ignacio o Daniel, ¿quién entra? Sí, vamos con Daniel. Gracias, vale, Carlos. Adelante, Daniel, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches con todos los asistentes a este webinar informativo del programa especializado en Advanced Analytics e Inteligencia Artificial. Ante todo, agradecerles por su participación en nuestro evento, que sabemos que ha podido esclarecerles muchísimo la información referente al programa. Es una muy buena oportunidad para que también le sumen esta información a su evaluación, porque queremos contar con su participación. Sabemos que es un programa que le va a aportar muchísimo valor al perfil profesional del futuro especialista en analítica avanzada en el Perú. El programa lo estamos actualmente manejando con una tarifa regular de 6.500 soles.
Sin embargo, por haber hecho el esfuerzo de participar en este evento, estamos considerando un descuento especial para todos ustedes. Dicho descuento va a ser comunicado mañana a primeras horas a todos de manera personalizada. Y esto con facilidades de financiamiento que también les comentaremos para que ustedes puedan sumarlo a su evaluación. Ahí en pantalla ven el contacto, tanto de mi compañera como el mío. Estos son contactos corporativos para que ustedes puedan solicitar información directamente a nosotros. Tienen tanto el correo como el número celular corporativo. La información también está dispuesta con el temario. Si en caso no lo tienen todavía a la mano, Ignacio les estará compartiendo el enlace para que lo puedan descargar directamente desde el chat, o si no, mañana también lo estaremos pasando al correo de manera personalizada. Bueno, sin más, invitarlos cordialmente a nombre de UTEC, a nombre de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, a nuestro nuevo inicio de este programa especializado en Advanced Analytics para el 14 de abril. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, Daniel. Y efectivamente, cordialmente invitados todos. Esta será nuestra segunda edición que arranca este 14 de abril. Ahora, Antonio, te propongo algo. Tenemos más de 10 preguntas. Entonces, hay algunas preguntas que son, yo diría, de respuesta rápida, respuesta corta. Tenemos muy poco tiempo para abordarlas todas. Y hay unas preguntas muy interesantes que son de respuesta un poquito más elaborada, que están más adelante, así que arranco para respetar el orden conforme han ido entrando. Andrés Ror nos pregunta si tú conoces alguna aplicación de aprendizaje personalizado, ¿no? Para la industria de la educación, la industria de la formación profesional. Si recuerdas o conoces alguna que la puedas compartir. Muchas gracias, Carlos. ¿No? ¿Quién hizo la pregunta, perdón? Andrés Ror. Andrés Ror. Muchas gracias, Andrés. No conozco una en particular aplicada a la educación, sin embargo sí conozco modelos de personalización de oferta. Personalización de oferta aplicada a otras industrias, pero que pueden ser perfectamente aplicables al sector educación, ¿no? Sí. Sí, ahora el año pasado, con toda la locura que hubo el año pasado de estudio remoto, digamos, se ha logrado capturar muchísima más información sobre el comportamiento de los alumnos en línea, ¿no? Y también del perfil de la demanda, en fin, mucha información. Y yo diría que este año 2021 vamos a ver seguramente una evolución interesante en este sector. Adalberto Liendo pregunta cómo realizar una captura de datos para el proceso de inteligencia artificial. Estoy imaginándome más en, digamos, captura en línea, ¿no? De información en línea o triggers que puedan activar los algoritmos de inteligencia artificial. Creo que la pregunta va más por ese lado que por el lado tradicional de la captura de información, ¿no? Y los data lakes y todo el tema de quality, etcétera, ¿no? Sí, gracias por la pregunta, fue Adalberto. Gracias, Adalberto. Para los procesos de captura de datos hay muchas metodologías, ¿no? Porque muchos de los datos en algunas industrias tienen que capturarse a través de sensores, ¿no? Entonces eso implica tener esa información de una manera aislada y luego agregarla a un repositorio centralizado que converse con el otro tipo de data, ¿no? La data estructurada, ¿no? La data estructurada. Pero yo te diría que eso depende de la estrategia de captura de datos de la estrategia y de la plataforma de captura de datos de la empresa o industria en la que estás involucrado, ¿no? En minería, por ejemplo, la captura de datos no necesariamente se puede hacer real time porque los sensores que tienen los camiones no siempre están conectados real time con el repositorio central. Por ende, hay que hacer captura de datos y hacer una descarga en batch, ya sea por horas o por días, y luego almacenar el repositorio centralizado, que puede ser un data lake, un data warehouse, ¿no? O un data mart, ¿no? En otras industrias, los datos se obtienen de una manera casi inmediata de los diferentes canales, ¿no? En retail, por ejemplo, ¿no? Tienes la captura de datos de los logs de navegación de las páginas web, la captura de datos, que eso es inmediato, ¿no? La captura de datos de los logs de navegación de las apps. Sin embargo, lo que no se tiene real time es el recorrido que hace un consumidor a lo largo
un supermercado. Para eso necesitarías sensores especiales que capturen el recorrido, los mapas de calor del recorrido entre el supermercado y no es tan fácil hacerlo. Entonces, depende de qué quieras modelar, ¿no? Por eso te digo, en algunos casos es más inmediato que en otros, ¿no? Sí, otra pregunta rápida. ¿Algún caso de uso que conozcas en minería o en comunicación corporativa? Sí, en minería los modelos de analítica predictiva los conozco. Hemos hecho algún caso de analítica predictiva. Uno que no necesariamente lo hicimos en minería, pero se aplica perfectamente a minería, es la optimización de rutas, ¿no? La optimización del ruteo de los camiones. Para el movimiento de tierras, por ejemplo. O para el movimiento de tierras. Y yo creo que también el de mantenimiento de vías no asfaltadas se aplica en minería, que son, digamos, áreas en las que, digamos, las vías no son asfaltadas, ¿no? Son trocha firmada, ¿no? Claro. Pero Novoa dice, ¿cuán importante hoy en para reducir costos y mejorar campañas de marketing? Dice, si es posible el uso de estos software 2.0. Perdón, Carlos, para se entrecortó. Pedro Novoa, pregunta de Pedro Novoa, repito, ¿cuán importante hoy en día es el uso del software 2.0 para reducir costos y mejorar el rendimiento de nuestras campañas de marketing? ¿Sería posible el uso de software 2.0 que estén en fase de demo, desarrollo? Creo que estamos hablando de estas plataformas que están en nube, que hoy día pues te traen absolutamente todos los sets de algorítmica y de herramientas que se necesitan para dejar, digamos, haciendo ciencia o Carlos, te estoy alguna perdiendo. otra, o Google, ¿no? Amazon, etcétera, todas estas. ¿Aló? Creo que se refiere a eso. Carlos, disculpa, pero no te pude escuchar, se perdió un poco la comunicación. Sí, tal vez tú me puedas, o sea, te voy a leer nuevamente la pregunta. Habla del software 2.0, de la utilización, Ok, Pedro ya la Novoa, encontré. de la Pedro Novoa. utilización. Gracias, Pedro. Bueno, efectivamente, ¿no? La aplicación de este tipo de soluciones, de las que ya se habla, ¿no? De soluciones de tecnología hasta de 4.0, tiene un gran impacto en la reducción de costos y en la mejora de rendimiento de las campañas de marketing. Por eso yo hablaba en algún momento de los modelos o los algoritmos para gestionar el marketing en ROI, ¿no? O la rentabilidad de las acciones de marketing. Se utiliza mucho también. Básicamente, se puede hacer un análisis ex ante, pero generalmente se hacen análisis ex post, ¿no? Cuando ya se ha realizado la campaña de marketing. Lo que puedes hacer es, en base al historial, saber si un tipo de campaña de marketing va a resultar rentable o no, o en todo caso hacer un modelo de estimación de la campaña de marketing para evaluar si los resultados estimados resultarán en un ROI positivo o no, ¿no? Sí, y bueno, sí, más adelante hay otra repregunta al respecto. En general, lo que se está viendo en términos de herramientas es que particularmente todas estas compañías que no sé si se escuchó cuando mencioné los nombres de todas las empresas que proveen software en nube, ¿no? Amazon, Watson, Studio, etcétera, ¿no? Las de Microsoft, Azure, etcétera. Todas ellas traen ahora absolutamente todos los accesos a todas las Creo que lo perdimos a Carlos. Voy a retomar yo las preguntas. Creo que Carlos tú está teniendo problemas con su conexión. Vamos con las preguntas, Antonio. Escuchaban, perdón. Ahora sí, volviste. Entiendo que todos ahora me escuchan.
Hay una pregunta recurrente que me parece bastante interesante sobre el tipo de algoritmo que se elige para un modelo en particular u otro. En general, lo que se hace en estos casos es probar algoritmos y ver cuál tiene el mejor resultado, el mejor R cuadrado, el mejor accuracy en la predicción, si es un modelo de predicción. No existe, aunque sí existen algunos algoritmos que funcionan mejor para segmentación, como puede ser el K-Means Cluster Analysis, o para predicción, tipo los modelos de predicción logística, o Logit. Para otros tipos de casos de uso hay que probar algoritmos, ¿no? Y probar algoritmos, y hay muchos algoritmos, algunos mejores que otros. Hay cientos de algoritmos, por lo tanto, digamos, uno tiene que partir de la idea de que identificando 4 o 5 algoritmos ideales, según el tipo de caso de uso, estos se deben probar para saber cuál da el mejor resultado, ¿no? Sí, y tal vez, considerando que ya son las 8 y se nos ha pasado un poquito el tiempo, para redondear, tal vez mencionar que efectivamente o sea, yo creo que es importante lo que tú dijiste en la charla, ¿no? Que es importante el planteamiento de la hipótesis o las hipótesis que tú quieres demostrar. Normalmente, cuando tienes más o menos definida la hipótesis, Ignacio nos está dando algunos minutos más, así que los vamos a tomar porque hay muchas preguntas. Pero, digamos, intentando rescatar lo que habías dicho durante la charla, que es importantísimo definir la hipótesis o las hipótesis, y normalmente cada hipótesis te va acotando el tipo de algoritmos que puedes usar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si uno quiere predecir un evento recurrente que es binario, ¿no es cierto? Que es sí o no, por ejemplo, 0 o 1, ¿no? Entonces ya automáticamente te define qué tipos de algoritmos usar y qué no, ¿no? Ese es un tema interesante porque depende efectivamente, como tú dijiste, de la hipótesis. Y la otra cosa interesantísima es que efectivamente las herramientas de Auto AI te ahorran una parte importante del trabajo. Por supuesto, es una caja negra y a veces uno cuando trabaja con cajas negras, digamos, no termina de resolver las inquietudes, no explorar esos escenarios. Vamos a seguir con las preguntas. Hay muchísimas. Carlos, si me permites un comentario. Sí, yo creo que las soluciones de Auto AI, hay muchas, no, prefiero no mencionar nombres o marcas. Sin embargo, dichas soluciones no son suficientes. Yo creo que son un buen complemento para identificar qué algoritmo es mejor que otro, pero creo que la intervención de un científico de datos, el modelamiento en lenguaje open source, ya sea Python o R, es indispensable, ¿no? Yo creo que todavía no estamos a un nivel de sofisticación analítica como para emplear herramientas de Auto AI en el 100% de los casos de uso y sin la intervención de un científico de datos. Hay una pregunta importante, que me parece bastante importante, de Carlos Jiménez. Dice, sí, estaba por leerla, muy buena. Si para llegar a una solución de analítica disruptiva se requiere dentro del equipo solamente científicos de datos o cómo se conforma el equipo. Es un buen punto. De hecho, generalmente los equipos para ejecutar o diseñar casos de uso tienen equipos técnicos de científicos de datos o de ingenieros estadísticos, pero también equipos de unidades de negocio. Y ahora hay un nuevo rol bastante relevante que se llama el Data Translator o Analytics Translator, que es el que nosotros creemos y queremos formar. Creemos que es uno de los roles más relevantes últimamente y queremos formar a través de este programa de Advanced Analytics en AI de UTEC, ¿no? El rol de Data Translator es un mix. Es el catalizador, quien va a facilitar la comunicación entre los científicos de datos y las unidades de negocio. No necesariamente es un programador, aunque puede serlo, tiene que tener conocimientos de analítica avanzada, pero también tiene que conocer el negocio, ¿no? Los procesos de negocio y la realidad de la industria, ¿no? Sí, no, excelente. Es una pregunta que además
creo que va a ayudar a muchos de las personas que están interesadas en el programa en tomar decisiones. Un último espacio para una pregunta bien interesante de Mercedes Bustos respecto de las fuentes. Está hablando del caso de uso que presentaste. Dice, respecto de las fuentes que se usaron en los CU mostrados, las que no indican historial, ¿qué tipo, frecuencia, cantidad u otras características de datos se usaron? O sea, está preguntando acerca del caso de uso que presentaste y los tipos de datos que se utilizaron. Sí, muy buena pregunta, de hecho. Gracias, creo que es Mercedes. Sí, Mercedes Bustos. Muchas gracias, Mercedes. Se utiliza información histórica generalmente en los casos que hay que hacer modelos predictivos. Cuando, por ejemplo, que no son todos los casos de uso. En el caso de telemetría, para el mantenimiento de vías no asfaltadas, usamos la información capturada por los sensores y las cámaras. Nosotros capturamos 2.500 fotografías para un sector nomás de la plantación y varios miles de registros del giroscopio, el acelerómetro y el velocímetro, ¿no? Por lo tanto, ahí no se necesitaba información histórica. Sin embargo, el modelo de Customer Journey sí, por ejemplo, ¿no? Porque era un modelo para identificar una ruta de comportamiento predictivo, digamos, ¿no? Yo creo que depende del caso de uso, ¿no? Me voy a permitir, Carlos, otra pregunta de Mercedes que me parece bastante interesante. ¿Cuál es el promedio mínimo máximo del tiempo de los casos de uso? Generalmente los casos de uso se usan con metodología Agile, Scrum, ¿no? Por lo tanto, tienen que tener resultados, subresultados, digamos, en periodos cortos, cada 3 semanas, pero la implementación de un caso de uso puede demorar entre 4 y 6 meses, digamos, ¿no? Dependiendo de la complejidad del mismo, ¿no? Hay una pregunta, esta pregunta es un poco estirada, me parece, pero bueno, preguntan si se puede elegir a un presidente o al menos saber cuál es el más preparado. Es una pregunta muy compleja. La inteligencia artificial es una herramienta, digamos, un problema también para cosas tan sofisticadas como valorar a una persona me parece un poquito más complejo. Es que creo que por ahora en nuestro criterio no ha sido superado, así que lo voy a dejar ahí. Y más bien agradecerles a todos, Antonio, se nos ha pasado un poco de tiempo, pero ha sido muy interesante, las preguntas muy entrelazadas con toda la historia de los casos de uso que nos compartiste. Y bueno, te dejo para ir cerrando, Antonio, tus palabras de despedida e invitación para inauguración de esta nueva versión de Advanced Analytics and AI de UTEC. Muchas gracias, Carlos. Bueno, finalmente un agradecimiento a todos los que se conectaron y a los que siguen conectados. Los invito a ser parte de este programa de analítica avanzada de inteligencia artificial, que básicamente está centrado en casos de uso, ¿no? Lo que queremos mostrar en este programa son casos de uso reales, concretos y con valor añadido comprobado, ¿no? No queremos trabajar. ¿Y por qué disruptivo? Porque no es más de lo mismo. No vamos a hablar de casos de uso de churn, sin menospreciar los casos de uso de churn o de propensión a la compra, porque son casos de uso que todo científico de datos ya conoce. Entonces queremos hacer algo más diferente. Queremos hacer algo diferente, disruptivo, con técnicas más sofisticadas y con problemas justamente más difíciles de resolver, ¿no? Así que los invito a participar de ese programa. Muchas gracias nuevamente a todo el equipo de UTEC y a Carlos, que nos ha acompañado hoy día, y principalmente a todos los que han participado y han asistido a este webinar. Así que muchas gracias. Listo, muchas gracias, Gracias Antonio. a ti, Antonio, y todos invitados. Este es un programa... Solo quería decir, Ignacio, que era un programa para no principiantes. Este es un programa para quienes ya tienen un recorrido previo con la ciencia de datos y la inteligencia artificial, básicamente. Y nada, los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos.
Gracias. Nos vemos.